1974. Filipinas. En medio de la densa vegetación y el calor sofocante, una figura emerge de la espesura. Un hombre emerge de la jungla. Su andar es cauteloso, sus ojos escudriñan el entorno con desconfianza. Su uniforme, raído y descolorido, habla de batallas pasadas. Cada rasgadura y mancha cuenta una historia de supervivencia y resistencia. Lleva un rifle en la mano, su mirada es penetrante. Es la mirada de alguien que ha vivido en constante alerta, siempre preparado para el combate. Su nombre es Hiro Onoda, un soldado japonés que se ha convertido en leyenda, y él cree que la Segunda Guerra Mundial aún no ha terminado. Para Onoda, la misión sigue siendo clara: no rendirse jamás. Casi 3 décadas después del final oficial de la guerra, Onoda seguía luchando. Su dedicación y lealtad a su país y a sus órdenes eran inquebrantables. Su historia desafía la lógica, la cordura, la propia realidad. Es una historia que parece sacada de una novela, pero es completamente real. ¿Cómo es posible que un hombre siga combatiendo una guerra que ya no existe? ¿Qué fuerza interior lo mantiene en pie, luchando contra enemigos invisibles? La respuesta se encuentra en las profundidades de la psique humana, en el poder del adoctrinamiento y en la férrea voluntad de un soldado que se negó a rendirse. Onoda fue entrenado para resistir, para sobrevivir, para nunca cuestionar sus órdenes. Onoda se convierte en un enigma, un fantasma de una guerra olvidada. Un hombre atrapado en el tiempo, luchando una batalla que solo él puede ver. Su historia nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones de la realidad, la lealtad y el significado del deber. Nos hace reflexionar sobre hasta dónde puede llegar la mente humana cuando está convencida de una causa. Hiro Onoda nació en 1922, en una época en que Japón se encontraba en pleno auge del nacionalismo. Este periodo fue marcado por una fuerte creencia en la superioridad cultural y militar de Japón, lo que influyó profundamente en la sociedad y en la educación de los jóvenes. Desde su infancia, se le inculcaron los valores del honor, la disciplina y la lealtad absoluta al emperador. En las escuelas, los niños eran educados con una estricta disciplina y se les enseñaba a venerar al emperador como una figura divina. Onoda creció bajo la sombra de una sociedad militarizada, donde la rendición se consideraba un acto de cobardía imperdonable. La propaganda militar estaba en todas partes, reforzando la idea de que el sacrificio personal por el bien de la nación era el mayor honor. En su juventud, se alistó en el ejército, donde recibió un entrenamiento riguroso y especializado en guerra de guerrillas. Este entrenamiento no solo se enfocaba en las habilidades físicas, sino también en la fortaleza mental y la capacidad de resistir bajo condiciones extremas. Se le instruyó para ser un maestro del camuflaje, la supervivencia y el sabotaje. Aprendió a moverse silenciosamente, a utilizar el entorno a su favor y a sobrevivir con recursos mínimos. Pero sobre todo, se le grabó a fuego la orden de nunca rendirse, de luchar hasta la muerte. Esta orden se convirtió en un mantra, una directriz que guiaría todas sus acciones futuras. Estas enseñanzas, destinadas a forjar soldados implacables, tendrían un impacto devastador en la vida de Onoda. La combinación de su entrenamiento y la ideología inculcada desde la infancia lo prepararon para una vida de lucha constante, incluso cuando la guerra había terminado para todos los demás. En 1944, el teniente Onoda fue enviado a la isla filipina de Lubang con una misión muy clara y específica. Su tarea era hostigar al enemigo y preparar la isla para la inminente invasión estadounidense. Onoda y sus hombres se adentraron en la densa jungla, estableciendo campamentos y fortificaciones. La guerra se estaba volviendo en contra de Japón, pero Onoda y sus hombres estaban decididos a luchar hasta el final. A pesar de las adversidades, mantenían su moral alta y seguían las órdenes al pie de la letra. Sin embargo, la información que llegaba a la isla era escasa y confusa. Los mensajes eran esporádicos y muchas veces contradictorios, lo que generaba incertidumbre entre los soldados. Los japoneses estaban perdiendo terreno rápidamente, pero Onoda y sus hombres no tenían forma de conocer la verdadera magnitud de la derrota. Aislados en la jungla, seguían creyendo que su misión era crucial para el esfuerzo bélico. En agosto de 1945, las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, precipitando la rendición incondicional de Japón. La guerra había terminado oficialmente, pero la noticia no llegó a todos.
Pero nadie se lo dijo a Onoda. Perdido en la espesura de la jungla, él y sus hombres continuaron su misión, ajenos al hecho de que la guerra había terminado. La jungla esmeralda se convirtió en su mundo, un mundo donde la guerra nunca acabó. Aislados del mundo exterior, Onoda y sus compañeros se adentraron en la jungla. Sobrevivieron como pudieron, cazando, recolectando frutos y robando comida a los aldeanos locales. Aferrándose a la creencia de que la guerra continuaba, interpretaron cada avistamiento de aviones, cada encuentro con los lugareños como evidencia de que el enemigo seguía presente. Los años se convirtieron en décadas. Uno a uno, los compañeros de Onoda desertaron o murieron en enfrentamientos con la policía filipina. Onoda, aferrado a su deber y a la creencia de que la rendición no era una opción, se negaba a aceptar la realidad. Su mundo se redujo a la jungla, a la supervivencia y a la espera de una orden que nunca llegaría. En 1974, un joven aventurero japonés llamado Norio Suzuki llegó a Lubang. Suzuki, un espíritu libre en busca de experiencias únicas, se había propuesto encontrar a Onoda, el soldado perdido del que tanto se hablaba en Japón. Tras días de búsqueda, Suzuki encontró a Onoda en la jungla. El encuentro fue surrealista. Onoda, vestido con sus harapos, desconfiaba del joven japonés. Suzuki le habló del fin de la guerra, de un mundo completamente distinto al que Onoda recordaba, pero Onoda se negó a creerle. Solo la orden directa de su superior lo haría abandonar su puesto. Suzuki regresó a Japón con la historia de Onoda. Las autoridades japonesas, conscientes del impacto mediático, localizaron al antiguo comandante de Onoda y lo llevaron a Lubang. En marzo de 1974, después de 29 años, 4 meses y 17 días, Hiro Onoda depuso las armas. La imagen del soldado japonés, con su uniforme hecho jirones, entregando su espada samurái al presidente filipino, dio la vuelta al mundo. Onoda se convirtió en un fenómeno mediático, un símbolo del pasado que se negaba a morir. Al regresar a Japón, Onoda se encontró con un país que apenas reconocía. La nación que había jurado defender se había transformado por completo. Los valores tradicionales que le habían inculcado habían dado paso a una sociedad moderna, consumista y globalizada. El choque cultural fue brutal. Onoda se sentía como un extraño en su propia tierra. La guerra lo había privado de la oportunidad de vivir una vida normal, de formar una familia, de ser parte de la sociedad. El pasado lo perseguía, convirtiéndolo en un objeto de curiosidad, admiración y, en ocasiones, burla. La historia de Hiro Onoda plantea una pregunta incómoda. ¿Fue un héroe o una víctima? ¿Un ejemplo de lealtad inquebrantable o un producto del adoctrinamiento militar? La respuesta, como suele suceder, no es sencilla. Por un lado, su determinación y resistencia son admirables. Onoda sobrevivió en condiciones extremas durante décadas, aferrándose a su deber y a sus principios. Por otro lado, su negativa a aceptar la realidad y su participación en actos violentos contra civiles inocentes después del fin de la guerra son difíciles de justificar. Hiro Onoda murió en 2014, a los 91 años. Su historia sigue fascinando y generando debate. Onoda representa la complejidad del ser humano, la capacidad de resistir, de luchar, de sobrevivir, pero también de negar, de justificar y de aferrarse a una realidad distorsionada. Su legado nos recuerda el poder del adoctrinamiento, la importancia del pensamiento crítico y la necesidad de cuestionar las verdades absolutas. La historia de Onoda es un recordatorio de que la guerra, incluso cuando termina, deja cicatrices profundas en la psique humana, cicatrices que pueden tardar décadas en sanar.